Continuamos con los paneles. Les rogamos ya, por favor, silencio. Continuamos. Lo acaban de comentar tanto Ana Botella como Fran Rainieri. La desigualdad es uno de los problemas más graves de Iberoamérica, un doloroso problema social y una rémora para el desarrollo que provoca el surgimiento de populismos y el incremento de la inseguridad jurídica. Para las administraciones públicas y para los empresarios, la gran apuesta es contribuir a forjar sociedades menos desiguales con alianzas que ayuden a reducir estos desequilibrios. Abordamos ahora esta urgente apuesta en el siguiente panel, que va a estar moderado por el periodista Javier Ruiz, director de Economía de la cadena SER. Bienvenidos y muchas gracias. Tal y como uno entiende su papel aquí, mi única promesa en todo esto es que cumplimos horarios, que en 20 minutos más o menos hemos terminado. Esto no se lo digo a ustedes, esto lo digo aquí, a este lado de la mesa, para no pasarnos de tiempo, porque tenemos mucho y muy importante. Vamos a hablar de desigualdad y vamos a hablar de, 1, si es rentable, 2, si es sostenible y 3, qué implicaciones tiene, no solo económicas, porque las tiene, evidentemente, sino también y sobre todo sociales. La desigualdad suele ser la antesala de la criminalidad. Quien no tiene nada, muchas veces no tiene nada que perder y cae en la delincuencia y en lo político. Estamos viendo aquí auges de populismos y estáis viendo allí en Latinoamérica auges de populismos que en muchas ocasiones tienen esto como base. Así que vamos a hablar de esto y este es el panel y la hoja de ruta de la que hablamos. Desigualdad, implicaciones económicas, sociales, políticas. Me van a permitir que les presente en 2 pinceladas injustamente breves a quienes tenemos aquí, porque créanme que el panel es de altísimo voltaje. Connie Benítez de Pais es la CEO de Panifresh. Me ha encantado, estábamos comentando antes, dice, yo tengo una panadería. Bueno, sí, tiene una de las panificadoras más importantes de Latinoamérica, es la primera mujer en ser presidenta de la Asociación de Exportadores de Guatemala, es líder de proyectos de ayuda social y humanitaria y tiene las 2 vertientes que son empresa y acción social y acción humanitaria. A nuestro lado está Samuel Doria, él es el presidente de Conversa en Bolivia. Digo que tiene también esas 2 vertientes, tiene la parte empresarial, él ha sido propietario presidente de la Sociedad Boliviana de Cemento. Y me perdonan que les haga el resumen, insisto, tan injustamente breve, y ministro con 12 años. Ministro de Economía en la pubertad, desde 1991 al 93, ministro de Planificación, ministro de Economía. Y José Luis del Río, que es el CEO de Inder y de Dersa en Chile, es el presidente del holding de empresas en las que están, entre otras cosas, Austral Capital Markets, un fondo de riesgo. Es además miembro del directorio de muchas organizaciones sin ánimo de lucro. Así que, como ven, el perfil es doble, triple. Empresa, parte de gobierno, parte de acción humanitaria. Y con todo esto vamos a rodar, tenemos algo más de en torno a 20 minutos. Partiendo de esto, desigualdad. Y mi primera pregunta ¿es inevitable? Quienes sostienen en economía el retorno del capital es más alto que el del trabajo. Si tú tienes $1 millón y lo inviertes bien, vas a obtener más dinero que si tienes un empleo y te pagan mal. Al final, quien tiene dinero cada vez está más arriba, quien tiene trabajo cada vez está más lejos. ¿Es inevitable esto? ¿Yo? Adelante, adelante. No me van a ver darles orden, me van a ver escucharles. Yo creo que es inevitable, pero no debe de ser la brecha tan grande. Creo que debemos de trabajar para que haya un bienestar a todo nivel y obviamente va a haber gente con más, gente con menos, pero con todas las oportunidades iguales. Cuando hablas de oportunidades iguales, es que en un país todos puedan ir al colegio, todos puedan tener educación, todos puedan tener salud y todos puedan acceder a un trabajo. Gracias.
Yo creo que es la tarea pendiente del sistema capitalista. Es un tema que no se ha resuelto aún y obviamente es distinto en un país desarrollado como España que lo que sucede en los países de Latinoamérica, donde la desigualdad llega a la pobreza. Gente que vive con menos de $2 al día, y eso creo que sí es inaceptable y eso hay que cambiar. No hay duda de que el tema este de la pobreza, la desigualdad extrema que tenemos en Latinoamérica, hace que surjan el sector informal, que es improductivo, que surjan las grandes migraciones y que además políticamente nos genere gobiernos populistas que ofrecen de todo y que lastimosamente no son eficientes, y hemos tenido retrocesos por esas razones, como por ejemplo varios países de Latinoamérica donde se renueva el discurso de que el Estado lo va a solucionar todo y empiezan a hacer empresas públicas, empiezan a hacer una serie de tareas quitándole un rol al sector privado. Entonces, desde ese punto de vista, hay casos extremos que tenemos que salir. En el caso de Bolivia es muy interesante porque La Paz es una ciudad donde está el Estado, donde hay mucha informalidad, mucha desigualdad e incluso más discriminación frente a Santa Cruz. Santa Cruz es una ciudad donde hay fundamentalmente inversión privada, economía diversificada, hay menos diferencias y menos discriminación. Entonces podemos ver con mucha claridad las dos caras de la moneda y esperamos de que estos experimentos populistas que creen que el Estado lo va a resolver todo se acaben para que podamos empezar a trabajar en resolver la desigualdad. José Luis del Río. Sí, yo creo que lamentablemente ha sido muy difícil terminar con este flagelo de la desigualdad. En Chile, de donde vengo, éramos el país ejemplo. No sé si ustedes saben, logramos reducir en 35 años de los gobiernos de la concertación, después del término de la dictadura militar, el nivel de pobreza de Chile del 40% a solo el 8%, al 8%, lo que es espectacular en cualquier parte, todo el mundo debiera estar satisfecho. Sin embargo, lo que no se pudo hacer, y creo que fue un error de los gobiernos y de alguna forma de nosotros los empresarios, no se terminó la percepción de desigualdad. No sé si han oído usted hablar de este famoso estallido social chileno. Chile era un país pacífico, tranquilo. El presidente nuestro en ese momento dijo que éramos un oasis en Latinoamérica y ustedes vieron el desastre que vino después. Entonces hay algo, los movimientos de ultraizquierda, los anarquistas y otras personas interesadas en destruir gobiernos estables. Yo creo que el narco influyó mucho en eso, es mi opinión personal. Se preocuparon de decir, claro, tienes más plata pero no te tratan igual, tú no eres igual a los otros. Y yo creo que eso es muy complicado y por lo tanto lo que quiero sugerir es que ojalá el sistema político pueda trabajar en tener esta como garantía mínima, piso de protección social en salud, en pensiones y en educación, que lamentablemente nosotros se lo entregamos todo el sector privado y parece que la ecuación no funcionó. Permítanme que les haga yo de sparring, porque se entiende el discurso de es el sector privado el que ha de equilibrar y es el sector privado el que está equilibrando. Y es verdad, el empleo suele ser el gran reductor de las desigualdades. Cuando hay trabajo, mengua la desigualdad. ¿Hay o debe haber un papel para el otro elemento que mengua la desigualdad, que son los impuestos, que es el Estado? ¿O ha de ser solo iniciativa privada esto? Obviamente que el Estado tiene un rol que cumplir. Se ha mencionado el tema del acceso universal a la educación, a la salud de la población. Ahora, pero en estos últimos años, por ejemplo, ha venido esta moda del impuesto a las grandes fortunas, que es el absurdo más grande de Sudamérica, porque te ponen un impuesto que te invita a que saques los capitales de tu país y los lleves a lugares donde hay un tratamiento impositivo más práctico. Y, por ejemplo, si uno compara los impuestos en Europa frente a los impuestos en Sudamérica,
Hay un dato que dio el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Latinoamérica muy interesante, que dice que en Europa recaudan un 4% por impuesto, 4% del PIB, del Producto Interno Bruto, por impuestos a la propiedad. Mientras que en Latinoamérica los gobiernos solamente recaudan un 0.5% del PBI en impuestos a la propiedad. Entonces está claro de que algo está mal en Latinoamérica, ¿no es verdad? Los impuestos a la propiedad son demasiado bajos frente a los impuestos a la propiedad que hay en Europa, y le ponen este impuesto a las grandes fortunas que hace que migren los capitales. Entonces hay margen para corregir todavía, para arreglar muchas cosas, porque de lo contrario van a seguir sacando el dinero a otros países. Sí, creo que concuerdo con él. Es importante que en nuestros países pagamos muy pocos impuestos personalmente. Guatemala paga un 7%. Entonces hay como mucha posibilidad de subir eso, y las empresas pues pagamos 30-34%, es más o menos un impuesto normal como se paga en toda Latinoamérica, pero personalmente no pagamos. Y luego también hay mucha informalidad, que eso es lo que hace también la economía sumergida. Entonces no tienen derecho a la salud, que digamos nosotros tenemos el IX, que es lo que paga la empresa privada para el colaborador, y eso no lo tienen. Los otros tienen que ir a la salud estatal, que no es buena tampoco. Entonces lo que yo pienso también es que se necesita que los gobiernos inviertan el dinero en lo que lo tienen que invertir. Permitidme, eso del tema impositivo, en mi país parece una cosa que es bastante de izquierda, decidió que hay que subir los impuestos, pero el único impuesto que se ha puesto es subir el impuesto al patrimonio, como decías tú, Samuel, y además el impuesto a las grandes fortunas, al patrimonio y a los más ricos. Por lo tanto, el impuesto a la renta. Mientras aquí en Europa cualquier persona que gana, digamos, sobre 3.000 euros ya paga un poco de impuestos, en Chile hasta 8.000 euros no paga nadie impuestos. Y ahí empiezan las tasas altísimas. Entonces, ¿qué pasa? No se dan cuenta que los empresarios, la empresa y los capitales son fluidos. Van a Chile, van para allá. Y aumentar el impuesto a las empresas. Esa es la mejor solución de todas. Confundiendo a las empresas con las personas ricas. Yo he insistido mucho, una cosa muy corta, y lo he dicho varias veces en mi país, que ojalá el impuesto corporativo fuera bajo como lo ha bajado Irlanda, como lo ha bajado España. Y sí le cobremos a las personas que retiran mucho. Pero los dineros que se quedan en la empresa, la gran fuente de ahorro e inversión está en la empresa. Pero parece que no lo entienden. Dejadme preguntar por consecuencias de todo esto. Lo que tenemos es ese paisaje, un paisaje de desigualdad creciente entre el especialmente 10% más rico y el resto de los quintiles de renta. Se está abriendo la brecha, y especialmente entre el 1% más rico y el resto de la población. Es económicamente sostenible. El panel es rentable. ¿Es rentable esto? ¿El gasto de arriba cala? ¿Tiene ese efecto champán a los de abajo? ¿Esto se sostiene así o no? Os veo a los tres diciendo… No, yo creo que no. Creo que no hay un país que tenga empresas sostenibles en una comunidad o en un país que no es sostenible. Creo que esa desigualdad las brechas hay que cerrarlas, y hay que cerrarlas más rápido con las personas, por ejemplo, que tienen más desigualdad, como en Guatemala. En Guatemala tenemos, las mujeres indígenas son las que peor viven en el país. Tenemos 20 diferentes etnias con 20 diferentes lenguas mayas, que es muy difícil realmente al final, y 20 culturas diferentes dentro del país, que es muy difícil realmente trabajar con el tema, porque muchos no hablan todavía el idioma castellano. Entonces es un país complicado, con una ciudad que realmente ha crecido mucho,
y un interior del país que es otra Guatemala, donde hay mucha desigualdad. Creo que en Guatemala lo que ha logrado que no explote la olla de presión ha sido la migración, y eso nos hace venir con remesas que ya sobrepasan las exportaciones de Guatemala. Eso es lo que sostiene realmente la economía, pero es una economía de gasto. Pero es un factor ese que, visto al otro lado, lo que genera es populismo. Sí. Porque hay muchas formas, muchísimas, aquí en Europa lo tenemos, que no te señalan soluciones, pero sí te señalan culpables y te dicen la inmigración es la culpable del empobrecimiento y de la pérdida de empleo, cuando es absolutamente falso, absolutamente falso. ¿Os preocupa esto? ¿Os preocupa no las consecuencias económicas? Decís esto es insostenible, hay que arreglarlo. Las consecuencias políticas, que esta situación derive en populismos allí, populismos aquí, de izquierdas allí, de derechas aquí. Muy de acuerdo. Lamentablemente en mi país no ha sucedido eso. Como decía, después de 35, 40 años de gobiernos que se focalizaron en eliminar la pobreza, hemos vuelto por el problema político, social, no sé, responsabilidad de los políticos de alguna forma, eso quiero hablar después, a polarizaciones. La última elección presidencial fue entre dos extremos, extrema derecha y extrema izquierda. No había más alternativa. Yo admiro los países estables, modernos, como vosotros, como Inglaterra, Francia, que se juega todo, Estados Unidos incluso, entre una centro-derecha, aunque se está acabando esa centro-derecha, se está poniendo algo populista, centro-derecha y una centro-izquierda. Lamentablemente he perdido eso. Pero, y si me permite, Javier, una cosa muy corta, yo creo que no es solo responsabilidad de los políticos. Yo creo que nosotros los empresarios dedicados a crear nuestras empresas, a tratar bien a nuestros trabajadores, a cuidarlos, pero no nos hemos preocupado mucho del país. Y uno tiene que preocuparse de su entorno también. Y creo que creo que nosotros los empresarios que sabemos cómo manejar cosas, o por lo menos cómo funciona la economía y las empresas, hay veces que hay que hablar, pero somos tímidos, no queremos meternos en política, y yo muchas veces he dicho, ¿y por qué no podemos hablar? Lo he dicho en la prensa de mi país, ¿por qué no podemos hablar? ¿Acaso somos delincuentes que no podemos dar una opinión cuando creemos que algo, una política? Estoy hablando de hablar de políticas públicas, no estar favoreciendo a un partido o al otro de ninguna manera. Entonces, hay políticas tan mal hechas. Entonces, la última cosa es lo siguiente. Como decía Connie, no ganamos nada con aumentar los impuestos si se gastan mal. Y la verdad que en mi país se están gastando muy mal últimamente. Muy mal. Samuel. Sí, yo creo que nuevamente hay una gran diferencia entre los países más desarrollados, donde tal vez la tarea del Estado es muy importante, pero en los países menos desarrollados los empresarios tenemos un gran desafío para generar primero más trabajo y para hacer que haya más emprendedores. Esa va a ser la manera en que podamos colaborar para que se reduzca la brecha, la diferencia. Entonces, especialmente en los países pobres de Latinoamérica, el rol de los empresarios es fundamental, porque el Estado no resuelve el tema del empleo, el Estado no resuelve el tema de los emprendedores. Es un rol que tenemos que cumplir nosotros, y ahí viene el tema de la responsabilidad social. ¿Cómo lo leéis en términos democráticos? Nos quedan 5 minutos y tengo 2 consecuencias más. Esta, en términos democráticos, en términos de orden público. ¿Cómo lo leéis en términos democráticos? Está pasando una cosa que quienes lo analizan lo llaman democracia dual. Quien tiene un nivel de renta tiene capacidad de votar, y quien no tiene renta suficiente se queda al margen del sistema. Y la consecuencia es, las políticas son solo para quien es tu cliente, para quien es tu votante, y se hacen políticas para ciertos niveles de renta o a partir de ciertos niveles. ¿Cómo lo leéis vosotros políticamente? ¿Es la desigualdad económica un cáncer político? Bueno, si vemos los resultados en Sudamérica, lastimosamente es como tú dices, ¿no? Pero también hay cierta esperanza, porque hay algunos países donde la gente finalmente se ha dado cuenta, se ha hartado de los populismos. El caso de Argentina, por ejemplo, yo creo que en los próximos meses va a tener un cambio. El único riesgo es que se vaya al otro extremo, ¿no es verdad? Al populismo de derecha, pero los populismos que hemos visto que creen que en función de subsidios, gastos del gobierno van a lograr un clientelismo político,
está fracasando, está acabándose en varios países, lo que da esperanza. No, a mí me parece muy complicado este vacío político, political void que se ha creado en nuestros países, donde como hay desigualdad y descontento y hay mucho activismo de ultraizquierda y también de ultraderecha, se ha ido desapareciendo el diálogo razonable entre las distintas fuerzas políticas para llegar a grandes acuerdos nacionales. A mí me da mucha pena. Y eso es lo que decía, que hay veces que los empresarios, yo estoy participando en algunos movimientos para eso, donde los empresarios pedimos, por favor, pónganse de acuerdo. Me da lo mismo que la política sea un poco más de centro, un poco más de izquierda, un poco más de derecha, pero tenemos que llegar a acuerdos. Si vamos a estar siempre, todo lo tuyo es malo, todo lo tuyo, se andan denostando unos con otros. Esto es un juego de suma cero, más bien de suma negativa. Tenemos un problema universal a los dos lados del Atlántico. Este es el mismo discurso aquí, el de decir, entiéndanse. Hay razones a los dos lados de la frontera ideológica, ¿verdad? ¿Esto lo estáis notando vosotros también desde la iniciativa humanitaria, desde ONGs, desde...? Sí, la verdad, yo le tengo que apostar a la educación, a eso le tengo que apostar, porque en Guatemala estamos ahora en elecciones, el 25 de junio tenemos elecciones, y como ha pasado en los últimos años, el voto populista, o sea, mueven a todo el interior del país para votar, ofreciéndoles cosas que son imposibles de dar. Y la gente no lo entiende y va y vota. Y mueven a la gente para que vayan a votar por un partido que al final no tiene ni estructura. Los partidos políticos en Guatemala son vehículos para llegar a la presidencia, luego desaparecen. No es como funciona aquí en Europa o en Estados Unidos. Entonces, realmente es un populismo que no llega a ningún lado, y yo le tengo que apostar a que cuando la gente estudia, sabe por quién va a votar y sabe si le están diciendo que sí o no, algo que puedan cumplir. Entonces, creo que no es nada más que cuando hay dinero los ricos votan, los otros no. Yo no creo en eso, porque yo creo que cuando no hay educación, a la gente la muevan y votan por cosas que al final no van a llegar a ser. Interesante, interesante. Nos ha quedado un panel que ha partido de la economía y que está acabando en la política todo el rato. Me vais a dejar que os cierre, que nos quedan 3 minutos, 3 intervenciones, preguntándoos por propuestas. Este es el diagnóstico y esto es lo que tenemos. Una desigualdad creciente que no es inevitable, que se puede solucionar fundamentalmente con creación de empleo desde la iniciativa privada y con reestructuración fiscal, por lo que hemos comentado. Hemos hecho diagnóstico político y social. Dejadme preguntaros propuestas. Ya hemos hecho todo lo destructivo. Vamos a lo constructivo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué mapa hay que trazar para terminar con este problema? Primero, el sector privado se tiene que involucrar en la política, tiene que exigir, primero en el proceso, obviamente que sea un buen proceso. En Latinoamérica, no sé si pasa en los otros países, en Guatemala ya no es, nadie quiere ir al gobierno, porque realmente no es un trabajo que sea en este momento digno. Todos los políticos son muy mal vistos. Entonces estamos dejando los espacios a gente que no sabe y gente que solo va por populismo al gobierno. Entonces, primero eso. Luego, internamente en nuestras empresas, tenemos que arreglar las empresas, hacer gobiernos internos, tenemos que hacer nuestros reportes de sostenibilidad, ser claros, ser abiertos, ser responsables con todo el tema. Creo que para mí esas son las dos cosas más importantes ahora. Sí, Nuria, en una entrevista que daba hace una semana, decía algo que me parece muy pertinente. Ella decía, el destino del país es muy importante como para dejar solamente en manos de los políticos. Y yo creo que ese debe ser el espíritu de los empresarios. Y yo concretamente tengo 2 proyectos que llevo adelante hace más de 10 años que reflejan la visión que tenemos en nuestro grupo empresarial después de haber hecho varios proyectos de responsabilidad social. El primero son unos centros de innovación tecnológica donde enseñamos un oficio a personas que no han ido a la universidad, a personas de muy bajos recursos, para que aprendiendo un oficio con el uso de la tecnología
puedan incorporarse a la producción, puedan ser emprendedores, y hemos tenido mucho éxito, mucha gente que ha progresado y que ha podido exportar. Hemos capacitado ya más de 50.000 personas con mucho éxito en Bolivia. Y el segundo proyecto, que también lo llevamos más de 10 años, es para jóvenes universitarios, y es que hacemos un concurso de Emprendideas, se llama el concurso de proyectos de empresas, que este año se han presentado 4.430 proyectos y los vamos seleccionando, y a una decena de ellos les damos como premio un capital semilla para que comiencen su proyecto. De esa manera, generando más emprendedores, no solamente en el sector de altos recursos o medios recursos como son los universitarios, sino también en la gente de muy bajos recursos que tal vez ni ha terminado sus estudios secundarios. Creemos que apoyamos para poder avanzar y resolver los problemas. José Luis del Río. Bueno, como les decía, yo creo que es deber del Estado dar esta base de protección social básica para todos. Y que nosotros, yo he dicho lo mismo que decía Samuel, la política es demasiado importante para dejársela solo a los políticos. Pero no basta con decirlo. Entonces nosotros tenemos una empresa, les quiero contar, tenemos una empresa en la Patagonia chilena, una empresa pesquera muy linda, de la que estoy muy orgulloso, que fundamos hace 35 años. Tenía un video para mostrarles la opinión de los trabajadores, lo que pensaban ellos. Lamentablemente no se pudo, por alguna razón, presentarla acá, ¿eh? Pero les cuento. Esta es una empresa que fundamos... Veremos a Twitter, veremos el vídeo en Twitter. Sí, Estará, pero esta es una empresa que fundamos hace 35 años en la región de Aysén. Aysén, que es la zona austral de Chile, Patagonia chilena, que era la zona con más desempleo y más pobre de nuestro país, en el año 77 cuando la fundamos, ¿ah? Y partimos con una empresa pesquera, pesca industrial, pesca de altura, como llamáis vosotros, para pescar merluza austral. La exportamos toda España, y de muy buena calidad, funcionamos mucho tiempo. Es una empresa que nos la ha ido bien, es la empresa más pequeña de las que participo yo, pero fue una suerte esto que ha ido bien. La pesca, no sé si igual acá, depende mucho del sistema político, qué cuota te dan, qué regulación te ponen, si te quitan, no te ponen. Entonces, ellos lo que más les interesaba era cuidar su empleo, y poco a poco empezaron a participar, a preguntar, y nos acompañaban a las reuniones con la autoridad para cuidar su empleo. Entonces me di cuenta en un minuto, como si ellos cuidan esta empresa como que si fuera de ellos, ¿por qué no hacemos que sea de ellos? Para que realmente participen. Así que abrimos el 20% de la propiedad de la empresa a los trabajadores. Hoy día la cooperativa de trabajadores de Frío Sur es dueña del 20% de la empresa y tienen derecho a un consejero en el consejo de la empresa. Esto fue bien interesante. Esto lo planeé con los dos dirigentes sindicales con los cuales ya teníamos una buena relación de confianza. Para serles franco, no lo quise tratar con los ejecutivos, que se iban a poner muy nerviosos, ¿eh? Pero ellos idearon una fórmula fantástica. Yo no quería que esto fueran entregándole acción a cada uno, porque hemos tenido malas experiencias en el pasado con el capitalismo popular. Entonces encontramos la forma de una cooperativa. Entonces la cooperativa, nosotros hicimos un aumento de capital. Yo tengo socios nórdicos de Islandia. Cuando conversé con ellos, entienden inmediatamente. Además, ahí hay una cultura de igualdad y de hacer las cosas, participación, etcétera, no esta distancia sideral que tenemos normalmente nosotros en nuestras empresas. Entonces, hicimos un aumento del 20% de capital, nosotros nos diluimos y ellos hicieron, pero no lo pagaron. Y el contrato es que lo van a pagar en 15 años. 15 años con los dividendos que va dando la empresa. Les puedo contar que esta empresa ya ha capitalizado un 20% del aumento de capital prometido, y cambió la lógica. En vez de hacer la negociación, auménteme el sueldo, deme esto, deme este otro, ellos están más preocupados que nadie de que la empresa tenga buenos resultados, cómo están los dividendos. Ellos le exigen a los gerentes que hagan su trabajo bien. ¿Me explico? Eso es lo que quiero decir. Creo que es una fórmula muy virtuosa y nunca he entendido, porque claro, muchos dicen que los trabajadores quieren participación en la utilidad, y tienen razón, pero no en los problemas. Cuando tú eres dueño de la propiedad también, participa en los costos y en los beneficios, como cualquier inversionista, cualquiera de nuestras empresas. Y ha funcionado muy bien. En Chile por lo menos causó un impacto grande, muy grande, y estamos más juntos que nunca.
marcar el reloj 1 minuto fuera de tiempo. Yo creo que han cumplido sobradamente. La prensa es muy cruel y después de todo esto uno se queda con soluciones, compromiso y educación, se queda con emprendimiento y educación y se queda con participación y educación. Así que me van a permitir que se lo resuma en un titular que es educación, educación y educación. Este es el resumen de nuestra mesa. Ha sido un placer escucharles. Samuel Doria, Connie Beneite de Paiz, José Luis del Río, gracias a los tres. Gracias, señores, por habernos escuchado.